Bienvenidos a su programa Realidades, reportajes por televisión universitaria. En este espacio desglosamos temas de la problemática social cochabambina. Hoy hablaremos de sacerdotes suspendidos en Cochabamba. Iniciamos. Religión, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. En este reportaje conoceremos la historia de sacerdotes que fueron suspendidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana y que actualmente continúan realizando sacramentos en otras iglesias que no forman parte de la jurisdicción romana. El vicario judicial del Arzobispado de Cochabamba informa que existen grupos de sacerdotes suspendidos que celebran misas, pero estas no son reconocidas por la Iglesia Católica Romana. Son sacerdotes que por diversas circunstancias han tenido, digamos, actuaciones que no son correctas y de alguna manera la Iglesia tiene también mecanismos para que los sacerdotes que cometen faltas graves quedan suspendidos, es decir, no pueden ejercer como sacerdotes los sacramentos, la celebración de misas, ¿no? En muchas ocasiones, solamente en casos excepcionales de peligro de muerte, ¿no? Podrían actuar. Al respecto, el rector del Seminario San Luis, Fernando Carrillo, revela que existen personas que nunca recibieron formación en algún ministerio o seminario y que son denominados como sacerdotes tarjeteros. Pero hay otro grupo de personas que son realmente falsos o que en algún momento han acompañado, han ayudado a algún sacerdote, incluso a algún obispo, y seguramente han aprendido, digamos así, las estructuras, los ritos, las maneras de cómo se hace la Santa Misa, y ellos van ofreciendo, los denominamos como los sacerdotes tarjeteros, porque el común denominador de la forma de actuar de estas personas es que ofrecen tarjetas, porque no tienen una residencia como tal, no hay una parroquia, un templo parroquial o una capilla válidamente establecida en el que ellos puedan prestar su atención a las personas que lleguen, y básicamente se dedican a las celebraciones de celebrar misas, en este caso misas que son engañosas. Sacerdote, persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales dirigir los ritos religiosos y ofrecer los sacrificios a la divinidad. La Iglesia Apostólica Católica Brasilera, originada en Brasil en los años 1943 por el obispo San Carlos Duarte, suspendido de la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia está conformada por 60 sacerdotes, obispos y diáconos, que en su mayoría fueron suspendidos de la Iglesia Católica Romana. Benjamín Pinedo Salles, obispo auxiliar de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera de Cochabamba, indica que todos los integrantes fueron formados en la Iglesia Católica Romana. Mira, hasta el momento, los que formamos parte de esta iglesia hemos sido formados dentro de la Iglesia Romana, ¿no? Unos se formaron en el Seminario San José, de aquí de Cochabamba. Otros se formaron en el Seminario San Luis de La Paz, y otros se formaron en el Seminario del Espíritu Santo en Sorato, que es La Paz también. Somos 60, ¿no? 60 entre sacerdotes, obispos y diáconos, ¿no? Y algunos seminaristas. Y ahora los seminarios que tenemos en sí, uno está en Brasil y el otro en México.
Bueno, nosotros tenemos la oficina, ¿no? Tenemos aquí 2 oficinas. Esta es la oficina de mí, tenemos otra oficina en la Valle Grande y República, ¿no? Y se contactan también con mis hermanos sacerdotes, ¿no? Cuando quieren algún sacramento, ¿no? Lo importante es saber que todos los sacramentos que nosotros los realizamos son válidos, ¿no? Válidos ante Dios por nuestro sacerdocio y válido ante la sociedad, podemos decir, porque somos reconocidos por el Estado. Wilson Salvatierra Molina, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera Misión Cochabamba, nos cuenta cómo llegó a formar parte de esta iglesia. El 6 de julio cumplo 23 años de sacerdote, ¿no? Del 96. Estuve trabajando por muchos años dentro de la Iglesia Católica Romana en el Beni, como sacerdote, prestando mis servicios íntegramente al servicio de Dios y de la Iglesia, ¿no? Después me retiré por cuestiones personales, ¿no? Y presenté mi dimisión en la Iglesia. ¿Por qué? Porque me enamoré y en la Iglesia no me permitían tener una familia. Entonces me retiré voluntariamente para formar mi familia, ¿no? Estuve 7 años sin ejercer el ministerio sacerdotal, hasta que en Cochabamba encontré estos hermanos que también estaban de alguna manera en la misma situación que yo, y que nuestro ministerio sacerdotal, pues, que es para siempre, es hasta la muerte, que uno se ordena sacerdote hasta la muerte. El año 2013 formamos esta comunidad de sacerdotes que queríamos vivir nuestro sacerdocio con un rostro propio de sacerdotes bolivianos y con identidad de que tenemos familia. Y el año 2014 tomamos contacto con la iglesia brasilera, que fundó, como decía Monseñor Benjamín, San Carlos Duarte, en la cual aceptan a los sacerdotes casados. Es una de las diferencias que tenemos con la iglesia romana. La iglesia romana mantiene el celibato para los sacerdotes. En nuestra iglesia hay la opción, es opcional. El que quiere puede casarse, y el que no puede mantenerse célibe, ¿no? El sacerdote Wilson rompió con la promesa del celibato, formó una familia y manifiesta que fue una dicha encontrar la Iglesia Apostólica Católica Brasilera, donde actualmente es reconocido y aceptado. El 18 de diciembre se hace la intromisión total en Bolivia de la misión, que empezó con un pequeño grupo de sacerdotes, de unos 12 sacerdotes, y que en el transcurso de estos años ha ido creciendo, puesto que hay muchos sacerdotes que están en la misma situación que nosotros, que viven o han salido de la iglesia por problemas sentimentales, ¿no? Provocando de alguna manera dolor, sufrimiento en el sacerdote, porque su vocación se ve frustrada precisamente porque se enamoran, porque somos seres humanos y a veces no se puede realizar esa misión dentro de una iglesia que no lo permite. La mayoría, aunque en nuestra iglesia, aquí en el mismo Bolivia y en todo el mundo, hay sacerdotes que son célibes, que no se han casado, ¿no? Por eso le decía, es opcional, ¿no? El que quiere se mantiene célibe, y como lo dijo Pablo, el que quiera casarse, que se case. Es mejor que se case antes de que ande abrazado, que esté por ahí de concubino, de escondidas, etc. Es mejor casarse y presentarlo de frente, eso decía San Pablo, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido, pues, vivir nuestro sacerdocio de frente,
dando la cara, que la gente sepa quiénes somos, que no tenemos nada que esconder en ese sentido. Celebramos este memorial del sacrificio de Cristo. Se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana sanciona a los sacerdotes que rompen con la promesa de guardar el celibato. Y ahora este es el Código de Derecho Canónico vigente en la Iglesia, y aquí se regula también pues, los delitos contra obligaciones especiales. Y aquí, por ejemplo, pues se refiere a los clérigos o religiosos que ejercen el comercio o la negociación y realmente que se aprovechan de la Iglesia pues para lucrarse, ¿no? Y aquí está indicado que se les debe sancionar, ¿no? Y sobre todo lo que más nos intenta ahora, y es que el clérigo que atenta matrimonio, es decir, el celibato es algo que está unido en la Iglesia Católica cuando los que quieren ser sacerdotes tienen que hacer una promesa de guardar el celibato, es decir, de no casarse y obviamente no tener relaciones con ninguna mujer. Pero, ¿qué opina la población católica romana en cuanto a los sacerdotes que fueron suspendidos y que continúan realizando misas o sacramentos? Bueno, eso no debía existir, ¿no? Porque si están suspendidos, ellos ya no tienen pues autoridad ni permiso para celebrar misas y todo eso. ¿Usted cuando requiere de alguna misa, dónde va? ¿Dónde acude? Bueno, generalmente a los templos, pues, ¿no? Son algunos que sí han debido rechazar, alejarse, y sin embargo, porque pues el sacerdote va a ser sacerdote hasta morir, nada más que por algunas culpas deben estar suspendidos. Entonces tienen que saldar su culpa para luego rehabilitarse, ¿no? Si eso dice el Papa, si eso dice el obispo. Yo voy a mi parroquia, voy a mi iglesia, voy a un sacerdote conocido que sepa que está activo, pero con los suspendidos no, porque tenemos una idea de que por más misa que hagan no pueden hacer en cualquier lado, lo tienen que hacer en la casa de Dios, que es el templo. ¿Usted qué opina al respecto, señor? Yo no creo, si es un padre pecador ya no puede dar la misa, ¿o no? Yo creo que es una falta, ¿no?, a su moral misma de ellos. Eso sinceramente es una falta. Bueno, el que juzgará es el de arriba. Al respecto, la Iglesia Católica Romana indica que estos grupos de sacerdotes suspendidos tienen el objetivo de lucrar y que sus actos son inválidos. Y mucha gente que no sabe, pues no, ya he encontrado un sacerdote para que celebre una misa. ¿Y de dónde es? No sé mucho, no, pero me ha dejado una tarjetita. Claro, lo hacen estos en su gran mayoría para ganarse la vida, ¿no? Pero claro, la Iglesia no admite esto, y prácticamente a estos sacerdotes, si han sido católicos, pues están excomulgados, no pueden participar en las misas y las oraciones que celebra la Iglesia Católica. Pese a los actos de discriminación por parte de la Iglesia Católica Romana, el sacerdote Wilson Salvatierra indica que la población es quien debe decidir en qué iglesia realizar sus sacramentos. Desde que empezó este movimiento hace unos años atrás, hemos sido víctimas de discriminación, de acusaciones, de toda índole, especialmente por la Iglesia romana, que nos ha tildado de falsos, de que estamos engañando a la gente, que no estamos reconocidos,
y un montón de cosas, sobre todo cosas muy discriminatorias que van totalmente en contra de la fe, en contra de lo que Cristo vino a predicar y en contra de las leyes de Bolivia, que somos un país laico, libre, donde toda persona es libre de elegir a la iglesia, al pastor o al sacerdote que quiera llevar a su casa para que rece. El vicario judicial del Arzobispado de Cochabamba manifiesta que hay grupos de personas que realizan sacramentos con documentos falsificados. He visto que estas se les llamaba sacerdotes del Estado plurinacional de Bolivia, o sea que sacerdotes sí apostólicos o católicos, pero del Estado plurinacional de Bolivia, siendo así que no, la Iglesia no admite esto ni mucho menos, y por lo tanto estos sacerdotes, pues aunque celebren misas, no se les reconoce como tales, o sea que no se le da validez a estas misas. En Brasil ha habido también otros grupos de sacerdotes que intentan organizarse y han trasladado algunos al Alto. Y allá en el Alto hay una iglesia también que se llama católica, apostólica, pero digamos no pertenece no está bajo la jurisdicción del obispo de Roma, el Papa, ¿no? Ahí se ve enseguida, ¿no? Los sacerdotes suspendidos que forman parte de la iglesia brasilera cuentan con un credencial que los identifica como parte de su iglesia. Obviamente hay sacerdotes que son falsos porque no son sacerdotes ordenados, no han recibido una formación en un seminario, no tienen una ordenación que haya sido hecha por un obispo, no han sido consagrados y están ejerciendo como si fueran sacerdotes, ¿no? Esos son sacerdotes falsos, ¿no? Y creo que la gente fácilmente se puede dar cuenta, los puede identificar, ¿no? Me imagino más por su predicación, por su carácter, no responden a una comunidad. Nosotros todos estamos reconocidos por un carnet, ¿no? Quien desee saber quiénes somos puede pedir a cualquier sacerdote, pídanle su carnet de sacerdote, ¿no? Nosotros tenemos nuestro carnet sacerdotal, ¿no? Una persona quiere saber, usted padre es un sacerdote que pertenece a una iglesia, un sacerdote ordenado o es un sacerdote falso, muéstreme su carnet. Entonces el sacerdote tiene por obligación que presentar su carnet sacerdotal que nos autoriza a celebrar la misa, a rezar, lo que sea, ir a visitar a los enfermos, etcétera, para atender las necesidades de la gente. También nos han tildado de que nosotros vamos a las misas por solamente un interés económico. Eso es totalmente falso. Lo primordial en nuestra misión y además en nuestra iglesia y los estatutos así lo rezan, es la evangelización. Llegar a una casa y celebrar una misa es una oportunidad para evangelizar, para llegar con la palabra de Dios, para enseñar a la gente el camino que conduce hacia Dios. Sacerdote que no hace eso no está cumpliendo su misión, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote que desde el altar celebra una misa, lee el evangelio y no predica, no está evangelizando, no está cumpliendo su misión. La Ley 1161 de Libertad Religiosa, promulgada el 10 de abril del 2019 por el presidente Evo Morales, tiene el objetivo de establecer un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de libertades religiosas y creencias espirituales en Bolivia. Hermanos, que con la nueva constitución política del Estado pasamos de un Estado colonial a un Estado plurinacional y el Estado laico. Ahora, por Constitución y ahora con esa ley, todas las iglesias tienen los mismos derechos. Hay igualdad, no hay iglesias de primera, iglesias de segunda. Ahora no hay iglesias clandestinas como era antes.
Sin embargo, el obispo auxiliar de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera, Benjamín Pinedo, indica que lo más importante es el reconocimiento ante Dios. Todos nuestros documentos son válidos, ¿no? Pero lo importante es que sea válido ante Dios. Eso es lo importante. Porque cuando yo bautizo a alguien, no estoy bautizando para mi iglesia. No estoy bautizando para mí, para mi comunidad. No. Cuando yo bautizo a alguien, estoy bautizando para ser hijo de Dios adoptivo, ¿no? Entonces, yo lo estoy haciendo, estoy cumpliendo un mandato no de ninguna persona humana. Estoy cumpliendo el mandato de Cristo, ¿no? Porque Él dijo, vayan y bauticen, ¿no? Entonces, los sacramentos no son de institución humana. Por eso es que nadie puede decir, es de mi propiedad. Es de Dios, ¿no? Él es el que da la validez. Existe un dilema entre grupos de iglesias que fueron formándose a lo largo de los últimos años, actualmente avalados por la nueva Ley 1161 de libertad religiosa. A lo largo de la vida de la humanidad se han ido registrando muchas religiones, unas ortodoxas y otras cristianas y protestantes, otras criticadas y otras aplaudidas, pero usted tiene la última palabra. Buen día, hermanas y hermanos. Buen día de Dios, Padre. Este nuevo domingo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 21 horas y domingo a partir de las 22. Aquí en su programa Realidades, reportajes por Televisión Universitaria.